El Real Madrid se ha llevado el clásico frente a un Fútbol Club Barcelona al que ha dejado con un equipo falto de solidez en defensa. La contundencia de los blancos le ha sido suficiente para ganar un partido en el que ni siquiera han necesitado para mí un nivel notable. Vamos a repasar lo que ha ocurrido entre Real Madrid y Fútbol Club Barcelona. ¿Qué tal, futboleros, futboleras? ¿Cómo estáis? El Real Madrid se ha impuesto por 3-1 al Fútbol Club Barcelona en el primer clásico de esta temporada 2022-2023, en un encuentro en el que los blancos han sido capaces de aprovechar cada momento en el que el Barça parecía que estaba siendo mejor, que estaba siendo dominador, para marcarle goles en contra que al final obviamente pues han terminado sentenciando un partido que Ferran Torres fue capaz de acortar, que fue capaz de marcar ese tanto del 2-1 en el minuto 82 que parecía que volvía a meter a los de Xavi Hernández en el encuentro, pero al final otra acción defensiva fallida del Barça, en esta ocasión de Eric García, terminó con las esperanzas de los azulgrana de llevarse algo positivo de su visita al Bernabéu. Al final 3-1, como os digo, sin que el Real Madrid haya necesitado dar una versión notable ni siquiera ante un Barça que ha vuelto a pecar de falta de control, que ha vuelto a pecar sobre todo de falta también de ideas. Esto es lo más importante en ataque hasta los últimos minutos del partido, hasta ese minuto 70, donde para mí pues han llegado sus mejores tramos de todo el partido, con Ansu Fati sobre todo, que ha sido para mí el jugador más destacado del equipo de Xavi Hernández en el encuentro. Por parte del conjunto blanco, un Toni Kroos que para mí ha sido el MVP del partido, un Vinicius que ha dejado detallitos pero que tampoco ha estado a un gran nivel. El que sí me ha gustado también es Eder Militao, que la verdad es que en esos 70 primeros minutos le ha ganado claramente los duelos a un Robert Lewandowski, que tampoco ha dejado un partido de aprobado, sinceramente, porque el polaco ha tenido una ocasión muy clara que ha fallado, y el resto de acciones, como os decía, a partir de hasta ese minuto 70 las ha perdido prácticamente todas con el brasileño. A partir en esos últimos minutos, la verdad es que ha mejorado, ha tenido una acción en la que ha pedido un penalti, ha tenido otra en la que le ha llegado un balón al borde del área o prácticamente dentro de ella, que tampoco ha podido aprovechar. Es cierto que ha participado en la acción del gol con un toque decisivo, pero un partido bastante pobre de Robert Lewandowski, en la línea también de lo que ha hecho un Karim Benzema, que sigue sin estar fino, pero que ha marcado el tanto del 1-0, y obviamente eso pesa mucho en el devenir de este partido. Vamos a repasarlo todo, vamos a comentar qué es lo más positivo para un equipo, qué es lo más negativo, cómo le puede afectar al Barça esta pequeña o esta primera crisis, ¿no?, de esta temporada, con dos derrotas consecutivas ante en duelos muy importantes, en la Champions contra el Inter y ahora contra el Real Madrid en el Clásico, sin dar una buena imagen, sin dejar, la verdad es que un partido de alto nivel los de Xavi Hernández. Antes, como siempre, pediros que si os gustan este tipo de vídeos dejéis vuestro like, os suscribáis, activéis la campanita y, lo más importante, que me dejéis vuestra opinión en comentarios sobre lo que os ha parecido el partido del Real Madrid, el partido del Barça, y quién han sido los jugadores más destacados. Como os digo, para mí el MVP, el jugador más el mejor jugador ha sido Toni Kroos, que creo que sobre todo en la primera parte ha estado muy bien defensivamente y haciendo o dando la asistencia que dejaba en el mano a mano a Vinicius. Después terminó marcando ese gol Karim Benzema, y en la segunda parte, sobre todo en el inicio, controlando y aprovechando el mal trabajo defensivo de un Barça que iba a presionar de forma individual y no de forma colectiva. Lo primero, revisar las alineaciones, con un Real Madrid que volvía a su 11 de gala, su 11 para las grandes noches, con Fede Valverde dejando en el banquillo a Rodrigo jugando en la derecha. Y por parte del FC Barcelona, algunas novedades importantes. Tenía que tomar decisiones importantes Xavi después de los problemas contra el Inter, y sabiendo que iba a un partido del máximo nivel. Él ha optado por formar esta línea defensiva con Balde, con Eric, con Koundé y con Sergi Roberto, con un centro del campo en el que Frenkie de Jong ha sido titular por delante de Gavi, y en el que Busquets
ha vuelto a tener problemas importantes, sobre todo a la hora de ser contundente, y tampoco el planteamiento de Carlo Ancelotti le ha dejado participar demasiado del juego al veterano futbolista del Barça. La verdad es que el partido ha comenzado con unos primeros 10-15 minutos más o menos en el que nadie ha tenido el control, sobre todo en los primeros 10 minutos, con un Real Madrid que quería presionar arriba, con un Barça que también quería presionar arriba, pero bueno, pues el primer mazazo del encuentro ha llegado en el minuto 12, cuando Toni Kroos ha aprovechado con muchísima facilidad. Creo que eso es lo que bueno, pues ha sido el gran problema del Barça, ¿no? Que ha dado muchas facilidades en esa primera acción del partido, con Toni Kroos marchándose primero de un Frenkie de Jong que de forma incomprensible para mí no ha querido hacer falta ahí, incluso evitando hacer la falta, evitando chocar con él. Después ha llegado un Sergio Busquets que ha intentado de forma muy poco contundente hacer la falta. Toni Kroos ha aprovechado esa línea adelantada altísima del Barça para meterle la acción en el mano a mano a Vinicius. La tocó, la despejó Ter Stegen, pero el latifundio enorme que había entre la defensa y el centro del campo, los jugadores del centro del campo del Barça, que se quedaron esperando en el centro del campo a 40 metros de la portería, permitió que Benzema recibiese solo y marcase el primer tanto del partido. Comenzamos a ver, bueno, pues esos problemas del Barça, ¿no? Que no es capaz de, sobre todo, ganar duelos en acciones defensivas. Creo que el gran problema, sobre todo en esa presión alta, es que cuando no te sale, la haces arriesgando muchísimo. Pues creo que también lo ha comentado Xavi durante las últimas ruedas de prensa, ¿no? Que hay que ser listo para cortar con falta. El Barça no lo ha hecho, primero Frenkie de Jong y después tampoco un Sergio Busquets, que debe ser, o que tiene la veteranía suficiente como para entender esa situación del juego y saber que hay que cortarla sí o sí de raíz. Una situación, un primer tanto que podía ser clave en el encuentro. Se venían minutos para mí muy importantes, porque obviamente el Barça venía de recibir un golpe muy grave contra el Inter en la Champions, y se le adelantaban en el marcador en el Clásico, además jugando fuera de casa. A mí me han faltado, o creo que el Real Madrid no ha ido no ha ido a comerse al Barça, no ha entendido para mí esa situación, no ha entendido que al Barça le podían hacer daño en esos minutos, porque el Real Madrid ha seguido metido en su campo, defendiendo en ese 4-4-1-1, con Modric muy pendiente de Sergio Busquets y con Tchouaméni y Kroos muy pendientes de los interiores del Barça, yendo prácticamente en acciones individuales contra ellos, sin recibir tampoco la ayuda de un Vinicius que apenas ha trabajado defensivamente, y tampoco de un Fede Valverde, que también estaba muy enfocado a seguir a su lateral, a Alejandro Balde, más que cerrar por dentro y evitar esos pasillos interiores de un Barça que, bueno, pues a través de esos marcajes individuales no encontraba situaciones, no encontraba la forma de circular, ya que tampoco Eric García o Koundé han ayudado demasiado a ese tipo de conducciones, a ese tipo de situaciones, perdón, con sus conducciones. El Barça, bueno, pues no ha visto peligrar el marcador en esos minutos posteriores al tanto del 1-0, ha tenido el balón, pero bueno, pues la verdad es que hasta que ha aparecido Pedri en una acción muy buena por dentro, en una pared en la que se ha marchado de Tchouaméni, no hemos visto a un Barça que se haya reactivado, que se haya metido de verdad en el encuentro y que tuviese alguna acción de verdadero peligro. Esa acción de Pedri ha terminado en una ocasión clarísima de Robert Lewandowski en el segundo palo, después de una acción de Rafinha en la derecha del ataque del conjunto azulgrana. El balón que se paseaba por la línea y el polaco que no llegaba, tampoco lo hacía un Frenkie de Jong que tocaba el balón ligeramente, y no sé si eso ha podido impedir que el polaco llegase de forma más clara para poder meter el 1-1. A partir del minuto 25 para mí han llegado los mejores minutos en esa primera mitad del Barça, entre el 25 y el 35, presionando muy bien arriba, recuperando muy bien arriba, dejando sin salida y sin balón a un Real Madrid que ya no encontraba a Toni Kroos, que no encontraba a Luka Modric, que no conectaba con un Karim Benzema
que teniendo en cuenta todos los espacios que había, no estaba fino, no estaba dando apoyos buenos, no estaba, bueno, pues siendo ese jugador que sabemos que de cara, de espaldas a portería, es espectacular para mantener la posesión, para permitir que su equipo supere la presión rival, porque se guarda el balón o elige siempre la mejor opción para permitir que sus compañeros puedan instalarse en el campo contrario. En definitiva, malos minutos para el Real Madrid y un Barça que crecía en el partido y que parecía a encontrar, bueno, pues situaciones de algo de peligro entre ese minuto 25 y 35, pero ha llegado una acción, bueno, pues que creo que al final se puede decir que es algo fortuita. También se puede hablar de falta de comunicación, una acción en la que Carvajal, bueno, pues prácticamente se quitaba el balón de encima, Eric García mete la cabeza sin necesidad de ello, Koundé no le habla para decirle que el balón le iba a llegar a él sin necesidad de que Eric García meta ahí ese rebote, ¿no? O que intente ese rechace de cabeza. Al final el balón que le llega a Vinicius no tiene opciones, se frena muy bien el brasileño, espera a sus compañeros y el Barça, que estaba presionando, se abre por completo. La transición defensiva no es buena del conjunto de Xavi, y volvemos a ver un gol muy parecido como el que vimos en el partido de ida de la Champions contra el Inter, con un Real Madrid que es capaz de llegar desde atrás y encontrar a un futbolista muy solo al borde del área. En esta ocasión es Fede Valverde el que vuelve a lucir su gran disparo para marcar el 2-0 en el marcador, en el minuto del partido, o en un momento del partido en el que el Real Madrid no estaba cómodo, es más, estaba sufriendo, estaba bastante incómodo el conjunto de Carlo Ancelotti, pero tiene esa capacidad el conjunto blanco, esa capacidad que le da sobre todo, bueno, pues haber ganado títulos muy importantes en los últimos años y también tener a jugadores en este gran estado de forma como el que está Fede Valverde. La verdad es que en el Barça, otra vez, una pequeña acción de descontrol, una pequeña acción que no sale en el plan y le vuelven a hacer daño, aprovechando esa endeblez defensiva, con unos jugadores del Barça metidos como, bueno, pues como cadetes, ¿no? Como infantiles, metidos todos dentro del área, intentando, bueno, pues dentro del caos tapar la acción que es más lógica, que es meter ese centro. Mendy lo ha visto muy bien y le ha puesto ese pase atrás a Fede Valverde para fusilar a un Ter Stegen, que no ha podido hacer nada ante el buen disparo abajo del uruguayo. La verdad es que terminaba una primera parte de esta forma, en la que el Barça ya en los últimos minutos ha vuelto a ser muy espeso, a no poder circular, a no encontrar ningún tipo de situación de peligro. Una primera mitad de la que Toni Kroos ha estado muy bien, tanto con balón como sin él, dándole calma en sus mejores minutos al conjunto blanco, con la posesión, sobre todo en ese tramo final de la primera parte, permitiendo esa acción de Vinicius en el 1 contra 1 que ha terminado en el tanto de Benzema, y haciendo muy importante el trabajo defensivo que no estaba haciendo Vinicius y que tampoco, estaba haciendo colectivamente el Real Madrid, porque, como os decía, eran más acciones individuales, alguna acción al corte, alguna intercepción, algún disparo bloqueado del alemán, que la verdad es que ha sido no solo el MVP, el mejor futbolista de esa primera mitad, sino que se puede decir claramente también de todo el partido. El encuentro ha seguido la línea, para mí, de ese tramo final de la primera parte, el del inicio de la segunda, con un FC Barcelona que ha intentado, a través de acciones individuales, de carreras, de un solo futbolista, ir a presionar, y eso, el Real Madrid lo ha disfrutado claramente, con Luka Modric, con Tchouaméni, con Benzema viniendo a recibir, con Toni Kroos, un Real Madrid que se sentía muy cómodo, que tenía el balón, que lo movía constantemente, que encontraba pases entre líneas. Es cierto que al final el conjunto blanco no ha tenido ocasiones claras en ese tramo inicial de la segunda parte, pero sí ha sido muy superior, y daba sobre todo la sensación de que si apretaba un poquito y el Barça seguía haciendo una presión tan mala, tan individual, el conjunto blanco le podía hacer mucho daño a los de Xavi Hernández. La verdad es que al Barça, para mí, le han faltado los cambios antes. Xavi ha esperado al minuto 60, haya metido a Ferran, a Gavi y a Jordi Alba, y la verdad es que a partir de ese minuto, hemos visto un cambio, hemos visto a un Barça que ha ido a presionar de forma más coordinada, un Barça que ha mejorado claramente, pero no ha sido hasta el minuto 70 donde de verdad los azulgranas se han hecho con el mando del partido, se han hecho con el balón, han vuelto a imponer su presión alta, y el Real Madrid, ahí se ha quedado la sensación
sin energía y también sin intensidad, sin concentración. Carlo Ancelotti para mí ha tardado demasiado en meter los cambios. A partir de ese minuto 70, bueno, pues también con la entrada posterior de Ansu Fati, el Barça ha comenzado a rondar el área. Lewandowski ha tenido esas dos acciones consecutivas en las que le ha ganado a Militao. En definitiva, ya veíamos a un Barça que mejoraba claramente, a un Barça que vivía al borde del área y a un Barça que recupera el balón nada más perderlo, ¿no? Un Real Madrid que ya estaba sin salida, que no encontraba Benzema, a un Vinicius también muy cansado, notando el esfuerzo de la Champions posiblemente, ¿no? Al final, Ansu Fati ha sido capaz, a través de una gran acción individual, de marcharse de Dani Carvajal, si no recuerdo mal, meter el centro que tocaba el Lewandowski y en el que en el segundo palo le llegaba un Ferran Torres, que la verdad es que parece que tiene que tiene marcado, ¿no?, el Real Madrid en su calendario, porque se le da bastante bien al futbolista azulgrana, marcando el tanto del 2-1 en el minuto 82. Otra vez, bueno, pues ahora sí, el Barça, que aprovechaba sus buenos minutos, que encontraba premio a sus minutos de dominio para aprovechar esos minutos y poner el 2-1 en el marcador, que, bueno, pues sabiendo que faltaban más de 10 minutos, seguramente con el añadido le podía dar algo de esperanza. El Barça ha seguido atacando, ha seguido encontrando a un Ansu Fati que ha tenido una ocasión clarísima en el minuto 87 para poder haber marcado el tanto del 2-2, providencial primero Mendy bloqueando el disparo de Sergi Roberto, el cabezazo de Sergi Roberto. Ancelotti ha hecho los cambios rápidamente como podía, ha metido a Camavinga, ha metido a Rüdiger en el lateral derecho y poco después de esa acción clara de Ansu Fati, bueno, pues ha llegado el penalti de Eric García, que ha terminado con el encuentro. Otra vez en buenos minutos del Barça, otra vez se veía la endeblez, la falta de solidez defensiva de los azulgranas, y el Real Madrid, que lograba el 3-1 sin hacer un partido, como os digo, de un nivel notable. Algunas actuaciones sí a ese nivel, como la de Toni Kroos para mí. Durante 70 minutos hemos visto también para mí a un buen Eder Militao. Pero bueno, en definitiva, un Real Madrid que tampoco ha necesitado nada brillante, nada del otro mundo para llevarse este primer clásico de la temporada. También, por cierto, decir que me ha gustado hasta ese minuto 70 Ferland Mendy, muy bien defensivamente el francés, como viene siendo habitual. Un Luni que, por ejemplo, apenas ha tenido que intervenir, y eso es un gran debe para mí en la hoja del Barça, ¿no? Porque obviamente uno de los puntos débiles del Real Madrid en este partido tenía que ser la portería, y apenas hemos visto intervenciones del portero ucraniano. Como os decía, un partido en el que el Real Madrid no ha necesitado dar un nivel notable para demostrar que ahora mismo, que en este momento es un equipo claramente por encima del FC Barcelona, un escalón o dos por encima de los azulgrana, que deben seguir, bueno, construyendo, que reciben un golpe muy importante en este clásico, que ya venían de recibir otro en la Champions al perder contra el Inter. Vamos a ver, Xavi tiene que tomar decisiones. Hoy lo de Busquets ha vuelto a no funcionar. Hemos visto los mejores minutos del Barça con Frenkie de Jong en el campo jugando como pivote, acompañado de Gavi y de Pedri. Bueno, con Ansu Fati dejando buenos minutos. Bueno, pues en definitiva un Barça y un Xavi sobre todo que tiene que aprender y darse cuenta de lo que está funcionando y lo que no está funcionando, y a través de ahí, bueno, pues hacer que su equipo pueda crecer, sobre todo en este tipo de partidos de mucho nivel. Es cierto que ahora el calendario, bueno, pues para el Barça no va a ser tan exigente como lo venía siendo, pese a que tiene algún duelo contra el Villarreal, pero pierde y abre una pequeña herida, o no sé si gran herida, después de estos dos partidos consecutivos con malos resultados ante el Inter y ante el FC Barcelona. Por parte del Real Madrid, comodidad, gana el primer duelo, adelanta en la clasificación al equipo catalán, y bueno, pues sigue con calma total, ¿no? Con la calma que está logrando tener un Carlo Ancelotti, que después del invento que intentó la temporada pasada en el Bernabéu, que le salió muy mal, bueno, pues hoy ha diseñado para mí un plan interesante con ese Luka Modric sobre Sergio Busquets, bueno, pues que le ha hecho en definitiva daño al FC Barcelona, y aprovechando sobre todo la superioridad física que han mostrado los blancos durante 70 minutos, y dejando otra vez que veamos esa falta de solidez en defensa, esa falta de calidad, sobre todo en los duelos,
que ha mostrado hoy la defensa del FC Barcelona en general. Gracias por ver el vídeo, vuestra opinión por favor en comentarios sobre lo que os ha parecido este clásico, el papel del FC Barcelona, el papel del Real Madrid, qué debe tocar Xavi Hernández, en qué se ha equivocado, qué podría haber hecho mejor el conjunto blanco, quién va a ganar la liga, muchísimos temas que podemos comentar, debatir en la cajita de comentarios. Gracias por ver el vídeo, nos vemos en el próximo.